¿Por qué la crisis de Gaza cambia todo en la guerra de Ucrania? Mientras la contraofensiva a Ucrania no se detiene, es la guerra a miles de kilómetros la que puede dar al traste con la fe de Zelensky. La guerra en Gaza supone el mayor reto reciente a sus esfuerzos por darle la victoria a su país. Primero, la guerra en Gaza casi ha borrado a Ucrania de los titulares de los medios, y una guerra invisible no permite ganar apoyos. Pero además de eso, su principal aliado, Estados Unidos, ahora debe dividir su atención y su capacidad militar apoyando a Israel. Por si eso fuese poco, otra amenaza de la guerra en Gaza, una subida récord de los precios del petróleo, podría darle un respiro a Rusia justo cuando las sanciones occidentales parecían rendir su mejor fruto. Lo sorprendente es que, en medio de todo, Zelensky no deja de creer en el esfuerzo de su país y en las posibilidades de que gane la guerra. La portada de octubre de la revista Time muestra a Zelensky junto a una de sus frases: "Nadie cree en nuestra victoria como yo. Nadie. La guerra en Gaza pondrá a prueba esa fe". Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Puede Estados Unidos apoyar a Ucrania e Israel al mismo tiempo? En este momento, Estados Unidos es el único país del mundo que puede pelear dos guerras simultáneas, pero poder hacerlo no significa que deba. En el pasado reciente lo hizo en Afganistán e Irak, llevando sus recursos al límite y perdiendo ambas, aunque no por el hecho de combatir al mismo tiempo en dos teatros bélicos diferentes. Como en el pasado, hoy los imperios pelean sus guerras por medio de proxies. Estados Unidos lo hace justo ahora en Europa y Oriente Medio, por medio de Ucrania e Israel. Aquí hay que distinguir entre capacidad y voluntad. Ya dijimos que la capacidad está probada. De momento también lo está la voluntad, como ha dicho el mismo presidente Biden. Estados Unidos no solo tiene la capacidad para ayudar a Ucrania a defenderse contra la agresión rusa y ayudar a nuestros amigos en Israel, sino que tiene la obligación de hacerlo, algo que no haremos a expensas de nuestra defensa nacional. Pero, ¿es cierta la última frase? ¿Puede Washington ayudar a dos aliados sin poner en riesgo su propia capacidad militar? La doctrina Powell-Weinberg, que en parte debe su nombre al general Colin Powell, dice que sí. No obstante, en otros de nuestros videos te hemos contado cómo descendía el inventario de ciertas armas, sobre todo de munición de artillería, en los arsenales estadounidenses, incluso antes de la guerra en Gaza. Con la nueva exigencia, estas preocupaciones se suman a la esquizofrenia política de Washington, que amenaza con cortar el apoyo de los republicanos en el Congreso al sostenimiento de los ucranianos en su resistencia a los rusos. El precio del barril de petróleo podría llegar a $150 por la guerra en Gaza. Esto le daría un enorme poder económico a Rusia para combatir a Ucrania. Esta previsión depende de cuánto dure la guerra, esto según el Banco Mundial en un reporte que hace el Financial Times. Tal escalada de los precios hace pensar en la crisis de los 70, cuando la guerra del Yom Kippur y el posterior embargo árabe puso a Occidente de rodillas. Con energía más cara, pronto la comida también se sumaría a la lista de una inflación que, al menos en Estados Unidos, parecía recién conjurada. Ahora bien, la derivación más importante de un petróleo más caro es que pondría más dinero en las arcas rusas. El chantaje energético ruso a Occidente fracasó, no sin antes desquiciar el mercado energético por un rato, pero aún así, la maquinaria de guerra rusa se sostiene gracias a la venta de hidrocarburos. Lo paradójico es que hasta antes del inicio de la guerra en Gaza, la previsión para el año que viene era que el costo de las materias primas cayese por los problemas económicos en China. Así, el barril habría bajado a $81 en promedio, desde la previsión de $90 este trimestre. La previsión aún sigue en pie. No obstante, ya nadie apuesta mucho por ella a medida que las tropas israelíes se filtran en Gaza preparando una probable invasión. Los aislacionistas dentro del movimiento conservador de Estados Unidos quieren mover recursos de Ucrania a Israel. La mayoría republicana en la Cámara de Representantes quiere dividir la ayuda militar estadounidense a sus aliados Ucrania e Israel, priorizando a este último mientras relega el primero a un mortal segundo lugar. Su plan es financiar a Israel con una partida de más de $14,000 millones casi inmediatamente, mientras que queda en el limbo la solicitud de Biden de $106,000 millones para Ucrania, Israel, la frontera sur y la contención china. La excusa para retrasar o anular la ayuda a Ucrania es la exigencia de que este país rinda cuentas por la ayuda que ha recibido.
En el fondo de todo está la posibilidad de que el gobierno federal se quede sin financiamiento en noviembre, una posibilidad que los republicanos usan a su favor para torcerle el brazo a la Casa Blanca, en un chantaje que dice más o menos así: concederemos un aumento al techo del endeudamiento para que el gobierno federal no cierre, pero a cambio de que la ayuda a Ucrania sea retrasada y disminuida. La duración del conflicto en Gaza determinará la afectación de la guerra en Ucrania. Mientras más dure la guerra en Gaza, más perderá Ucrania. Ese axioma lo entendieron en Kiev desde el 7 de octubre, cuando Hamás atacó a un desprevenido Israel con miles de milicianos. Si se convierte en una guerra regional, menos recursos llegarán a Ucrania. No importa la voluntad de Washington o la fe ucraniana. Esto es un hecho que consideran todos los analistas. Por su parte, el mencionado factor de los precios altos del petróleo no tendría mayor efecto si durase unas semanas, pero si se instalase como una nueva tendencia, sí sería un problema importante. Aparte, Ucrania solo puede resistir unas semanas sin el actual volumen de ayuda militar extranjera, sobre todo estadounidense. Sin embargo, una sequía prolongada la haría vulnerable ante Rusia, que parece haber encontrado suficientes provisiones en sus no tan nuevos socios, iraníes y norcoreanos, por no hablar del apoyo chino. No obstante, la apuesta por Irán tiene una posibilidad adversa escondida, la misma que afecta a Ucrania. Esto te lo contaremos enseguida. Rusia se une más a Irán, que es el proveedor de drones militares para Rusia. La guerra en Ucrania dividió al mundo en dos, a favor y en contra del país europeo agredido por Rusia. Algunas de esas líneas divisoras ya estaban ahí y datan del final de la Guerra Fría, y son las que separan al mundo entre democracia y autocracia. Ya lo adelantamos, Rusia ha buscado ayuda en Norcorea para artillería y en Irán para obtener drones. Estos dos países, junto a China y Bielorrusia, constituyen los principales miembros del bloque que sostienen al lado ruso. Otros países en el bando ruso son, por supuesto, Siria, Cuba, Nicaragua y Venezuela, con India, Turquía y Hungría, jugando un rol difuso que solo a veces parece el de un espía doble. Pero después de que comenzara la guerra en Gaza, el mundo se dividió todavía más, entre un bando y otro. En particular, la alianza entre Moscú y Teherán se solidificó y expandió. Irán, al mismo tiempo que provee a Rusia con vitales drones militares, pudo haber estado involucrado en los ataques del 7 de octubre. Hasta ahora lo ha negado, no obstante, Hamás es uno de sus proxies en Oriente Medio, y además Irán se beneficia de los ataques. Así, este país tiene una participación en ambos conflictos, algo que de momento solo sucede también con Estados Unidos. Para Joe Biden, Putin y Hamás están en el mismo saco como desestabilizadores del orden mundial. Ambos son amenazas diferentes, que comparten una cosa en común: quieren aniquilar completamente una democracia vecina. En el lado de Ucrania, obviamente, está Estados Unidos y sus aliados europeos de la OTAN, quienes también se inclinan por Israel. Sin embargo, en el lado de la alianza rusa, la escalada en Gaza también requerirá más recursos iraníes, por lo que se verá resentida su capacidad de apoyar al Kremlin contra Kiev. Acusan a Estados Unidos de tener un doble estándar, según el New York Times. Según una nota del New York Times, el mundo en desarrollo acusa a Washington de tener un doble estándar sobre las guerras en Ucrania y Gaza. Esa visión de buena parte del mundo en desarrollo está resultando un obstáculo para el intento de Biden de formar un frente global contra quienes quieren destruir la democracia. Ese es un esfuerzo suyo parecido al de otros presidentes de guerra como Franklin Roosevelt, Kennedy o Bush padre, quienes trataron de formar una especie de Liga de la Justicia Internacional que sirviese de sanción moral a las agresiones del orden internacional que les tocó enfrentar. El movimiento de Biden tiene ese mismo sello no solo a lo externo, sino también a lo interno, como quedó en evidencia cuando hizo un pedido al Congreso y a la opinión pública de su país para que apoyaran su petición de $106 mil millones para ambas guerras. Pero, al menos en los oídos del mundo en desarrollo, sus palabras caen en saco roto ante lo que esos países creen, muy influenciados por la propaganda y la penetración militar rusa, llenamente resentimientos históricos. La opinión de estos países se centra en equiparar los bombardeos rusos con los israelíes. Si está mal, alegan, como dice Washington, que cohetes rusos caigan sobre civiles ucranianos. ¿Por qué está bien que cohetes estadounidenses, disparados por Israel, caigan sobre civiles gazatíes? Nuevo peligro para Ucrania: apoyar al Estado de Israel. Durante casi un año, Zelensky estuvo cortejando al mundo árabe en su cruzada contra Rusia, con su apoyo verbal, más su intento de visitar al país inmediatamente después de los ataques del 7 de octubre. Tiró ese esfuerzo a la basura con apenas un par de declaraciones. Y lo hizo a cambio de nada, porque Israel no le hizo caso y no agradeció su actitud. ¿Por qué a Tel Aviv no corresponde el apoyo ucranio?
Te lo explicaremos más adelante. Turquía, Arabia Saudita y Qatar han apoyado a Ucrania en su guerra. Ahora esto podría cambiar por la postura de Zelensky. Sin conseguir el apoyo israelí, lo único que ha logrado Zelensky es enajenarse del apoyo árabe, que no tenía, después de buscarlo afanosamente y poner en riesgo el que sí tiene. Hasta ahora, tanto Turquía, Arabia Saudita y Qatar lo han apoyado en la guerra contra Rusia, pero su postura favorable a Israel ha restado garantías futuras a ese apoyo. Distracción de los medios, ya no se enfocarán en Ucrania, ahora los titulares dirán Israel. Ya está ocurriendo este fenómeno. Revisa los titulares de hoy y verifica cuántos se refieren a Ucrania y cuántos a Gaza. Desde el 7 de octubre, la guerra en Medio Oriente desplazó a Ucrania de la atención mundial. Moscú cuenta con que mientras más dramáticos sean los titulares sobre lo que sucede en Gaza, más mano libre tendrá Putin para hacer de las suyas en Ucrania. El cambio en el ciclo de noticias es espejo del cambio en la circulación de armamento, lo que es todavía más importante para el Kremlin. Ya fuentes diplomáticas rusas advertían, en los primeros días de la ofensiva israelí, que esperaban una disminución de la ayuda a su enemigo. En estos instantes, los voceros rusos estaban conscientes de que Occidente no abandonaría a Ucrania, pero que sí se abría una rendija de posibilidad para hacer retroceder su actual contraofensiva. Algunos de esos voceros igualmente estaban conscientes de la caída en el apoyo a Ucrania en la opinión pública estadounidense, así como también de los obstáculos políticos que enfrentará el próximo año, y que ya aumentaron con la elección de Mike Johnson como presidente de la Cámara Baja. Del lado estadounidense lo niegan. Así, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, declaró: "Todavía podemos apoyar a Israel como apoyamos a Ucrania", en una reunión de ministros de defensa de la OTAN. Pero lo que Austin no puede hacer es revivir en la prensa el interés por la guerra en Ucrania. La guerra en Gaza disminuye la atención de Estados Unidos en Ucrania. Aquí hay que matizar. Lo que ha disminuido es la atención de la opinión pública estadounidense en la guerra en Europa, no la del gobierno, que la tiene como un tema central tanto de política interna como externa. En parte esto es consecuencia directa de lo que acabamos de mencionar. La guerra en Ucrania salió de los medios y el público estadounidense, y de otras partes del mundo sacó el acontecimiento de su agenda. Porque siendo sinceros, una guerra en Ucrania o en Israel le resulta demasiado lejana al espectador estadounidense promedio que, en realidad, no suele entender por qué su país se involucra en guerras que se pelean en países que ni siquiera puede ubicar en el mapa. El peligro de esto es que los políticos también dejarán de preocuparse por aquello que no interesa a sus electores. Todo esto explica el dramatismo con el que el presidente Biden se dirigió a sus compatriotas el 20 de octubre para pedirles que apoyaran su petición de $106 millones para ayudar a quienes pelean ambas guerras. Ese día, Biden recordó a los presidentes en el cargo cuando se han declarado guerras en el país, algo que técnicamente él no es. El nuevo presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, se opone a la guerra de Ucrania. Antes, cuando hablamos sobre la negativa de la Cámara de Representantes a aprobar el paquete de ayuda militar a Ucrania y a Israel por $106 millones, en realidad hablábamos del recién estrenado presidente de la House, Mike Johnson. Luego de varios días de no tener presidente, después de la defenestración de Kevin McCarthy, apenas a 9 meses de su designación, la Cámara por fin nombró a un nuevo presidente en la figura del representante de Luisiana. Antes de ser nombrado Johnson, que tiene la capacidad de paralizar al Congreso, se había opuesto a ayudar a Ucrania en su esfuerzo por derrotar a Rusia, pero ahora habla a favor de una ayuda con condiciones. Como mencionamos antes, Johnson, siguiendo la línea de su partido, es rehén de Trump y usará la ayuda a Ucrania como moneda de cambio para avanzar en sus metas de política doméstica. En Ucrania, no obstante, las autoridades se muestran optimistas de cara a los medios cuando dicen que la ayuda estadounidense a su país no se verá obstaculizada por Johnson. Ahora basta ver si las peticiones de Johnson a la Casa Blanca, como ciertos recortes para aprobar el techo de deuda más alto e impedir que el gobierno cierre, son aceptables para la administración. Si es así, Biden confía en que la ayuda a Ucrania no sea bloqueada. De lo contrario, el destino de Kiev es incierto. Israel mantiene relaciones con Moscú y rechazó la visita de Zelensky después de los ataques de Hamas. Por su influencia sobre Hamas, pero sobre todo por su presencia en Siria, Israel mantiene una peculiar relación con Moscú. Se trata de una especie de acuerdo oficioso por medio del cual Israel no reta los intereses rusos en Medio Oriente y Rusia mantiene control sobre ataques sirios desde los territorios que controla luego de la guerra civil. Esto explica uno de los peores desprecios que ha sufrido Zelensky en su largo peregrinaje en busca de ayuda para su causa. Israel rechazó su visita luego del ataque de Hamas.
Zelensky ha tenido mucho cuidado en no criticar los bombardeos de Israel. No solo eso, Zelensky se ha alineado con Israel en una postura que, reiteramos, no es 100% recíproca desde Tel Aviv. Al respecto, es interesante desentrañar por qué el presidente ucranio echó a la basura su cortejo de los países árabes por plegarse a un país que no se ha mostrado ni remotamente incondicional desde que fue agredido por Rusia. Zelensky equiparó a Hamas con Rusia, tratando de identificar ante los ojos del gobierno israelí ambas causas, pero no consiguió nada. ¿No adivinas qué lo guía? Se trata de la intención de Zelensky de complacer a Washington para que la ayuda no deje de llegar. Su razonamiento parece ser que, si Biden le pidió a su país el apoyo incondicional tanto para Israel como para Ucrania, él debe hacer otro tanto, mostrando agradecimiento, pero al mismo tiempo tratando de facilitar la política doméstica de Biden. Protestas en el mundo árabe contra Estados Unidos e Israel. Históricamente, el apoyo estadounidense a Israel le ha supuesto la hostilidad del Medio Oriente, al menos de sus sociedades, ya que sus gobiernos han visto otras posibilidades. No podemos dejar de recordar que Washington ha sido mediador en los 3 acuerdos de paz más significativos entre árabes e israelíes. Los de Camp David, firmados entre el presidente egipcio Anwar el-Sadat y el primer ministro israelí Menahem Begin en 1978, los acuerdos de Oslo entre la OLP e Israel en 1993 y los acuerdos de Abraham recientemente entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel en el año 2020. Esto es así porque los árabes consideran que solo Washington es capaz de ejercer influencia sobre Israel. Además, Estados Unidos tenía el aval de Arabia Saudita y Jordania en la región, pero esas condiciones se han deteriorado. Algunos observadores creen que apoyar irrestrictamente a Israel en esta ocasión es un error estratégico de Washington que le restará ascendente sobre la región. A favor de esa premisa notan las críticas de Jordania en el sentido de que Washington le ha dado a Israel luz verde para que haga lo que quiera en Gaza. Si un aliado del calibre de Jordania critica de esta forma a Estados Unidos, la perspectiva con el resto de los países de la región no es halagüeña. Se trata de que, aunque los gobiernos entienden que deben mantener nexos con Washington, al mismo tiempo no quieren incurrir en la ira de sus sociedades donde han estallado múltiples manifestaciones contra Israel y Estados Unidos, desde que comenzó el bombardeo de Gaza. ¿Puede Europa llenar el vacío de Estados Unidos en el apoyo de Ucrania? Con Estados Unidos ocupado ayudando a Israel, más el enredo de su política doméstica, surge la pregunta sobre si Europa puede llenar su lugar en el apoyo a Ucrania. La respuesta parece ser que no del todo, y es que Europa misma depende de Estados Unidos para su propia seguridad. Aunque sus industrias militares han aumentado su producción luego de la invasión rusa a Ucrania, todavía no es suficiente. La guerra en Gaza solo viene a exigirle más a esa producción a la que tomará meses, si no años, satisfacer las exigencias de los aliados hoy en guerra. Toda esta situación está en la balanza de la próxima elección presidencial estadounidense. La victoria de Biden o de otro demócrata aseguraría el apoyo actual por otros 4 años, aunque es impredecible la composición del Congreso que surja del 2024 y de ahí su capacidad de obstruir. Por el contrario, si gana Trump, algo muy probable hoy, la ayuda a Ucrania estaría en juego. Recuerda que, mucho antes de la agresión rusa, Trump ya trató de chantajear a Kiev con ayuda electoral para su campaña de 2020, a cambio de mantener su asistencia militar. Esa fue la razón detrás del primer impeachment. Trump no lo ha olvidado. De momento, los países europeos planean aumentar su ayuda a Ucrania, sobre todo en el suministro de munición para artillería. Sin embargo, esto no sucederá de la noche a la mañana, por lo que el apoyo estadounidense seguirá siendo crítico durante 2024. Solo este país tiene la capacidad de incrementar la producción de armas lo suficientemente rápido. El conflicto puede debilitar la influencia de Rusia en Oriente Medio. El Atlantic Council analiza los desarrollos de lo que sucede en Oriente Medio para concluir que, muy probablemente, Rusia pierda más influencia en la región, independientemente de cómo termine la guerra en Gaza. El punto de partida del análisis del think tank es que ya Rusia, gracias a su agresión a Ucrania, ha perdido influencia en Siria, incapaz de manejar 2 conflictos de envergadura al mismo tiempo. A esto se suma que la fuerte recriminación de Moscú al accionar de Tel Aviv lo hace un mediador improbable en el actual conflicto, sin un puesto en una mesa de negociación. ¿Cómo podría Putin aumentar su influencia? Pero más al noreste ya se hace evidente lo que dice el Atlantic Council. A raíz de la guerra en Ucrania, ya Rusia está perdiendo ascendiente en su propio patio trasero.
Asia Central, como lo demuestra la toma azerí del enclave armenio de Nagorno-Karabaj. Si Rusia no puede dominar su propia hinterland, es muy poco probable que pueda hacerlo lejos, en Oriente Medio. China se posiciona como un país de paz, no toma posiciones. Al menos esta es la retórica oficial del país que, en realidad, cada vez es más agresivo en su política internacional, superada hace mucho la etapa de la primacía del soft power. En ambas guerras, China está observando atentamente para determinar qué movimientos le redituarán más beneficios. En el caso de la guerra en Ucrania, su apoyo político y financiero a Moscú es vital, por lo que no puede ser considerado neutral. En cambio, en la guerra en Gaza su enfoque es algo distinto. Está contra la presunta neutralidad occidental, que a estas alturas es solo la neutralidad europea, en una posición que en realidad está diseñada para contener a Estados Unidos. Aquí se reproduce otro de los juegos de espejos de la reconfiguración mundial que está sucediendo frente a nuestros ojos. Así como Washington busca contener a China con el conflicto en Ucrania, Pekín le hace lo mismo en Oriente Medio, donde ya ha comenzado a disputar la influencia con el apoyo de los saudíes. En la actual guerra en Gaza, Xi Jinping ha criticado los bombardeos israelíes y las transgresiones al derecho internacional, pero no ha condenado los ataques de Hamás del 7 de octubre. Esa posición, que no tiene nada de neutral, en realidad atenta contra el verdadero deseo chino de ser considerada un mediador en Oriente Medio. Al evadir la neutralidad y acercarse a la similar posición rusa, pierde toda capacidad de incidir en la región. Lo ideal para Pekín sería tener un lugar en cualquier mesa de negociación futura con un bajo costo, a diferencia de Washington, que paga muy alto su total alineamiento con Israel. El apoyo a la asistencia militar estadounidense a Ucrania ha experimentado un declive en las últimas semanas. Aún no está claro si la guerra en Gaza aumentará esa caída. Pero lo cierto es que ahora se suma otro factor a la amenaza que siempre enfrentó el apoyo a Ucrania en Estados Unidos. Una guerra contra un aliado histórico más cercano, Israel, al que Washington nunca ha desamparado. Y es que el apoyo a Ucrania siempre estuvo asediado por los vaivenes de la política interna de Estados Unidos. Otro factor que también ha vuelto por sus fueros en los últimos días, con la elección de Mike Johnson como nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Justo en este momento, mientras conduce su contraofensiva contra Rusia, Ucrania no tiene asegurada más ayuda estadounidense que, de ser aprobada, probablemente sufra recortes de manos republicanas. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan por qué la guerra en Gaza lo cambió todo en la lucha de Ucrania. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.